a iniciar, me voy a permitir leer la semblanza curricular que me envió la doctora. La ciudadana María del Pilar Alberti Manzanares se desempeña como profesora investigadora titular en el Colegio de Posgraduados. Es titular de la Unidad de Género y Persona Consejera de Atención a Víctimas de Hostigamiento y Acoso Sexual para aplicar el protocolo de prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, establecido por la Secretaria Administración Pública Federal para servidores y servidoras públicas. Se tituló con honores cum laude por su tesis de doctorado sobre la participación de las mujeres en la religión y la sociedad mexica en la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo la mención honorífica por su tesis de maestría sobre mujeres indígenas de Cuetzalan, en Puebla, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, en la Ciudad de México, y le concedieron el premio a la mejor tesis de licenciatura por su investigación sobre mujeres sacerdotisas incaicas peruanas en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó un diplomado en cooperación para el desarrollo con perspectiva de género durante 6 meses, financiado por el Instituto de la Mujer de España y de la Unión Europea. Ya en México se inscribió en el curso de verano para extranjeras del Colegio de México. Asimismo, realizó una estancia de 3 meses en la organización feminista CIDAL en la Ciudad de México y Cuernavaca. Como profesora en el Colegio de Posgraduados, imparte los cursos de estudios de género en ciencias sociales y problemática de las mujeres rurales y hombres rurales en la maestría y doctorado del Programa de Desarrollo Rural. Ha dirigido 105 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado 143 artículos y coordinado 15 libros. Ha presentado 108 conferencias en congresos nacionales e internacionales. Ha impartido 154 conferencias. Esta será su 155. Ha realizado 112 cursos de capacitación sobre igualdad de género a instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. Pertenece al nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras del CONACYT. Fue coordinadora del modelo de equidad de género, responsable del programa de cultura institucional para la igualdad de género, secretaria ejecutiva de la Comisión de Prevención y Atención del Hostigamiento, Acoso Sexual y Discriminación, así como coordinadora de la certificación en la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Oficina de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, en el tema de género y mujeres rurales e indígenas. A nivel internacional ha sido profesora invitada de las universidades de Madrid, Suecia, Guatemala y Argentina. Tiene varias certificaciones de conocer. Recibió el reconocimiento Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, otorgado por el Frente Feminista Nacional en el 2017, y le otorgaron el Premio Municipal de Derechos Humanos de Texcoco por su importante labor a favor de las mujeres. En el 2017 se integró a la colectiva Las Constituyentes de la Ciudad de México Feministas, participando en la Comisión de Metodología y en la Comisión de Cuidados. En el 2019 participó en la elaboración de la Constitución Violeta de la Ciudad de México, editada por esta colectiva. En el 2020, como integrante de las Constituyentes y junto con su Comisión de Cuidados, está trabajando una propuesta de Sistema Nacional de Cuidados. Además, forma parte de la Mesa de Trabajo de Cuidados, impulsada por la diputada federal Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta mesa de trabajo está integrada por organizaciones civiles, académicas y feministas para impulsar una iniciativa de ley que eleve a rango constitucional el derecho al cuidado digno y el derecho al tiempo propio de las mujeres en el artículo 4 de la Constitución. Bueno, es una semblanza de su extenso vite y el día de hoy la vamos a escuchar con la conferencia que nos va a brindar sobre equidad y sexismo en el lenguaje. La conferencia es equidad y sexismo en el lenguaje. La siguiente, por favor, doctora. Desde luego quisiera, la siguiente, si es tan amable, quisiera agradecer la amabilidad de invitarme a impartir esta conferencia a la doctora María del Refugio Magallanes Delgado, responsable de la maestría en Educación y Desarrollo Profesional Docente,
Asimismo, quiero agradecer a la doctora Norma Gutiérrez Hernández, docente investigadora en la Maestría de Educación y Desarrollo Profesional. Para mí es un honor ser invitada al Seminario de Investigación 1 y 3 y me da mucho gusto saludar a las profesoras y profesores, así como a las alumnas y alumnos que asisten a esta conferencia. La siguiente, por favor. Ya se presentó mi currículum. Vamos a ver algunas imágenes del contexto en el que me he desenvuelto en las actividades. Va a ser ir pasando la diapositiva. Este fue mi trabajo en Coetzalan con las compañeras de indígenas, mujeres bellísimas, encantadoras. La siguiente, por favor. También como coordinadora del modelo de equidad de género recibimos la certificación por parte de la presidenta de InMujeres. La siguiente. También dando capacitación a directivos de Sagarpa sobre el tema de género. La siguiente. Con la graduación de mis alumnas en mi institución, en el colegio. La siguiente. También el examen de graduación de doctorado de algunas de mis alumnas. La siguiente, por favor. Una obra de teatro es muy importante trabajar con las alumnas y los alumnos en actividades que sean creativas, pero a la vez que tengan un sentido. Y propusimos esta obra de La cabra de dos patas, que es un análisis de género y etnia. La siguiente, por favor. También talleres sobre el tema de afidamento con un grupo de compañeras que participaron. La siguiente. Capacitación a funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Huichapan. He dado capacitación a otros servidores y servidoras públicas de distintos ayuntamientos. La siguiente. Algunas de mis publicaciones. La siguiente, por favor. La siguiente. Este fue la entrega del Premio de Derechos Humanos en Texcoco. Aquí con mis compañeras en la marcha del 8 de marzo. La siguiente. Presentamos la agenda política para la campaña electoral de la presidencia en 2018 en el Instituto Nacional Electoral. La siguiente. También presentamos la Constitución Violeta, que es la Carta de los Derechos de las Mujeres, en el Senado de la República. La siguiente. También presentamos en el Congreso de la Ciudad de México el 6 de febrero del año pasado. La siguiente. Y centrándonos en lo que es el tema de la conferencia, equidad y sexismo en el lenguaje. La siguiente, por favor. Los objetivos son dos. El primero es que las y los participantes escucharán la letra de una canción grupera para analizar el lenguaje con perspectiva de género feminista. Y el segundo objetivo es que identifiquemos la importancia de escribir y hablar con lenguaje incluyente de género feminista para realizar los trabajos, tesis, artículos, trabajos universitarios, tanto para las y los estudiantes como para el profesorado. La siguiente, por favor. Les presento los ejes que van a guiar en la conferencia. Vamos a iniciar con el análisis de algunos ejemplos de mensajes de WhatsApp, la canción grupera. Después entraríamos en las definiciones, razones para el uso del lenguaje y propuestas político-lingüísticas para ese lenguaje incluyente. La siguiente. Les presento la bibliografía que es el sustento de esta conferencia. La siguiente, por favor. Y quisiera empezar con este cartel que fue una campaña en el metro de Madrid que dice que no te dé pena. Cuando dice no te cortes, en Madrid, digamos, traducido al mexicano sería que no te dé pena. Y eso es un programa de atención para adolescentes víctimas de violencia de género. Y ven ustedes que tiene mensajitos de WhatsApp. Les voy a leer qué es lo que dice cada uno de esos mensajes para que nos demos cuenta de la importancia de un lenguaje escrito de una manera en donde se comen palabras, no se dice completo. Por ejemplo, el WhatsApp de arriba dice, haces más caso de tus amigas que a mí. Y ese que es una Q. El otro grupo de mensajitos
que son los centrales, que son 3 juntos. Dice, hey, bonita, ¿qué te has puesto hoy? Ya sabes que no me gusta que los demás vean lo que es mío y utilizan lo de la Q, que es con una K. Otro de los mensajes dice, no quería hacerte daño, sabes que lo hago porque te quiero, y el porque es XQT, quiero. No sé si alcanzan a verlo en su pantalla, porque como son letras pequeñitas, pero tienen esta forma de escribir. Y el último sería, lo has leído y no contestas. Se está refiriendo al mensaje que envió el novio a la jovencita. Si pasas de mí, que sería, si no me pelas, recuerda que tengo unas fotos que no te gustaría que los demás vieran. Esto es un tipo de mensaje que tiene que ver con una visión de género y una forma de escribir lingüísticamente hablando que no utiliza todas las palabras. La siguiente, por favor. Quisiera que entráramos en un ejercicio, justo, ese es el mensaje, como ven ustedes aquí, hey, bonita, que te has puesto, sabes que lo hago porque te quiero. Como ven, es una forma de hablar, de escribir más bien, que omite las palabras completas. La siguiente, por favor. Quisiera un ejercicio, la importancia y la fuerza que tiene el lenguaje, si pensamos en una de las oraciones religiosas más importantes del catolicismo, que sería el Padre Nuestro. Si cambiáramos el Padre Nuestro por Madre Nuestra, ¿cambiaría el sentido de la oración? ¿Por qué? Si decimos, Madre Nuestra que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotras tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotras perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Se dan cuenta de cómo un mensaje espiritual tan importante para la religión católica tiene, si utilizamos un lenguaje incluyente, está visualizando una religiosidad y una espiritualidad incluyente? Es una forma de ir tomando conciencia de esa importancia del lenguaje a través de una expresión que tiene que ver con la espiritualidad, con la economía, con la política, etc. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En este sentido, vamos a hacer el análisis de la canción Y ahora resulta, que es una canción de un grupo grupero que se denomina Voz de Mando. El objetivo es que vamos a analizar desde el enfoque de género feminista. Y les voy a pedir a cada participante que escuche la canción y que analicen la letra contestando la pregunta si podemos identificar los mandatos patriarcales siguientes. Los mandatos patriarcales son que las mujeres son inferiores a los hombres, las mujeres son propiedad y tienen que servir a los hombres. Con este encuadre, en cuanto a cómo analizamos la canción, le pediría por favor a la doctora Norma si es tan amable de pasar el video de la canción para que veamos estos ejemplos. Es interesante cómo esta canción tiene, si ustedes entran para ver los videos, por ejemplo, en este caso, este video ponía sin censura. Hay otros videos, el oficial de Voz de Mando, en donde hay toda una narrativa, es un video con una historia. Este fue, el que hemos visto son imágenes, pero el oficial de Voz de Mando es una historia con un video narrado que nos cuenta realmente toda una articulación narrativa, tanto visual como lingüística. Una vez que volvamos a la presentación, vamos a revisar la letra, porque también este video no nos mostró la segunda parte de la canción. Se centró en las primeras estrofas, pero es un poquito más larga la canción. Entonces, sí quisiera, para ir adelantando, cuando dice, inicia comentando que te compré ropa y bolsas de diseñador, unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llantas.
Ya se ve perfectamente. La siguiente, por favor, doctora. Aquí sería para analizar específicamente a qué se está refiriendo. En este sentido, y una cintura donde tú tenías llantas. Te compré más zapatos que para un 100 pies y pestañas largas, negras y rizadas. Nariz bonita, respingadita, y para blanquearte te aplicaron concha nácar. La siguiente, por favor. Y este es el estribillo. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento, fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú esperabas, me dices eso y otras tantas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita, antes de mí, tú no eras nada. La siguiente, por favor. Continúa diciendo que te compré un carro que ni sabes manejar y aparatos de esos con una manzana. Aquí se está refiriendo a Apple, computadoras, aspectos electrónicos, aparatos electrónicos. Te di joyas, tanga de Victoria. Aquí se está aludiendo a Victoria's Secret, que es una empresa de lencería importantísima estadounidense donde hacen pases anuales con las más bellas modelos a nivel internacional. Y le compró también un perro del tamaño de una rata. Y sigue con el estribillo, ahora resulta que es este reclamo que hace este joven a la joven. La siguiente, por favor. Analizando esta letra, y claro, digamos que aquí, yo viendo si hubiéramos visto el video que comentábamos en donde hay una narrativa, hay una imagen, no me voy a centrar en esto, me voy a centrar en lo que hemos visto. Hay una transformación del cuerpo de la mujer cuando él dice, te puse pechos, te puse nalgas y una cinturita. Está viendo una transformación del cuerpo de la mujer según el estereotipo de belleza femenino que el patriarcado considera que es bello. También le compró objetos de valor, zapatos, ropa, computadora, un coche, joyas. Pero si recuerdan la frase de que te compré un coche que ni siquiera sabes manejar, hay también un reclamo de que eres tonta. Es decir, a pesar de que yo te estoy dando todo esto, tú ni siquiera estás a la altura porque ni sabes manejar, y eres además, tú antes de mí no eras nada, no valías la pena. Por lo tanto, en este sentido, sí hay una actitud que está visualizando estos, digamos, mandatos patriarcales. En el video anterior, digamos, al que yo me estaba refiriendo, pues por eso son estas dos últimas preguntas de qué actitud vemos en la mujer cuando llega el jefe y qué dice la llamada del jefe al final de la canción. Como no lo hemos visto, no voy a entrar al detalle, pero si tienen ocasión de ver el video oficial de Voz de Mando, se van a dar cuenta de que hay las letras, la letra de por sí es bastante misógina y además la imagen y la narrativa de la historia que cuenta aumenta esa misoginia. Pasaríamos a la siguiente, por favor, doctora. Por lo tanto, podríamos decir que el lenguaje marca a las personas y marca el pensamiento. Dime cómo te nombran y te diré cómo te valoran. Ese es un elemento importantísimo que vamos a ir desmenuzando, valorando a lo largo de esta conferencia. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de uno de los manuales que se implementó en la Secretaría, digamos la Secretaría de Acción Pública, en España se llama el Ministerio de Administración Pública y Ministerio de Asuntos Sociales, para dar este manual de lenguaje no sexista a las funcionarias y funcionarios. Y aquí me interesa mucho que nos fijemos en la frase. Quien está como jueza en un juicio es una mujer y sin embargo la presentan como preside la sala el señor subsecretario don Luisa Fernanda. Hay una incongruencia, una falta de coherencia lingüística entre quién es el sujeto y el sustantivo y el adjetivo para definir a ese sujeto. La siguiente, por favor.
Es importante, y hemos mencionado los mensajes patriarcales, por eso es importante entrar en el segundo eje de esta conferencia, que son las definiciones. Cuando estamos diciendo patriarcado, ¿a qué nos referimos? El patriarcado es un planteamiento filosófico, una estructura social, un sistema político, cultural, económico, educativo, religioso, legal, y podríamos decir médico, artístico, de todos los ámbitos, que establece los principios de la relación discriminatoria entre mujeres y hombres. Y estos principios son transmitidos por la educación. Precisamente estamos en la Universidad de Zacatecas y estamos en la maestría de educación. Se dan ustedes cuenta de la gran importancia que tiene cómo transmitimos la educación a jóvenes y jóvenes. Desde la educación patriarcal se educa a los jóvenes para que consideren a las mujeres como inferiores de su propiedad y a su servicio. Pero además el patriarcado también educa a las mujeres para que se relacionen con los hombres desde la inferioridad, la subordinación y la servidumbre, lo cual es una combinación explosiva de discriminación en una pareja en donde, siguiendo estos mandatos patriarcales, en esa relación él domina y ella obedece. La siguiente, por favor. Otra de las definiciones es sexismo, que hemos mencionado que la conferencia se llama Equidad y Sexismo en el lenguaje. El sexismo es una expresión de discriminación por razón de género a través de comportamientos, creencias, leyes, políticas, lenguaje, etcétera, en donde lo que se está haciendo es una degradación de uno de los géneros hacia el otro. En este caso, el sexismo contra las mujeres forma parte del lenguaje sobre lo femenino. Y aquí quisiera ponerles un ejemplo de un chiste que podríamos catalogar de sexista. El chiste dice, ¿en qué se parecen los delfines a las mujeres? Y la respuesta es que se dice que los delfines son muy inteligentes, pero nadie ha podido comunicarse con ellos. Es decir, aquí hay un trasfondo, un análisis del discurso, en donde estamos viendo que las mujeres deben ser muy inteligentes, pero yo no las entiendo. No sé qué es lo que quieren, no sé qué es lo que les interesa, no las entiendo. Entonces hay una negación del otro y esto a través de un chiste que resulta muy gracioso, chistoso. Sin embargo, una de las formas más sutiles son las bromas y chistes. Quisiera también contarles un chiste de sexismo hacia los hombres, porque obviamente también se da hacia el género masculino. Por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué las mujeres ya no se quieren casar? Pues no se quieren casar porque para 10 centímetros de chorizo no vale la pena comprar el cerdo entero. Realmente tiene un nivel de agresión fuertísima hacia los hombres, de sexismo hacia los hombres. Entonces, se dan cuenta de cómo el sexismo está muy generalizado hacia las mujeres, pero también se puede dar hacia los hombres. Y, por supuesto, el sexismo utiliza el lenguaje para violentar a las mujeres. La siguiente, por favor. Vamos a ver también la definición de igualdad y equidad. Y quiero ponerles el ejemplo de la mariposa y el gato. La igualdad, pensemos que es el derecho que tienen estos dos animales a la alimentación. Pero si le damos la misma alimentación a la mariposa y al gato, vamos a encontrar que la mariposa, mientras que el gato puede alimentarse de leche o puede alimentarse de ratones, de pescado, la mariposa no se alimenta de eso, sino que es el néctar de las plantas o es el agua del rocío, en fin, es la alimentación. Por lo tanto, si bien igualdad estamos aludiendo al acceso a derechos, la equidad estamos aludiendo al acceso a la justicia, de dar a cada quien lo que necesita. Y aquí podríamos hablar de un ejemplo de políticas públicas cuando decimos acciones afirmativas. Es el derecho a la educación de niños y niñas indígenas, pensemos, es el derecho a ambos, niños y niñas, pero se necesita la equidad con las niñas, porque no tienen el acceso a las mismas condiciones que los niños,
Por lo tanto, sería implementar becas específicas para que las niñas accedan a la escuela y no sean retenidas, o que las familias, por ejemplo, digan que no merece la pena que estudien porque se van a casar y van a mantener una familia, y para eso en muchas comunidades consideran que no es necesario que las niñas vayan a la escuela. Esto también vendría con la definición de feminismo, que es una corriente filosófica, una teoría científica, una propuesta política y un movimiento social que critica el patriarcado y reivindica que las mujeres no son inferiores, no son propiedad y no están al servicio de los hombres. La siguiente, por favor. Una de las feministas más reconocidas a nivel internacional es Simone de Beauvoir. Ella dice que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. El libro más importante, ella escribió otros libros, pero el libro más importante es El segundo sexo, que fue escrito en 1949. Y dentro de esta filosofía existencial, ella pertenecía al grupo de filósofos y filósofas existencialistas, en donde la frase más importante que ella menciona dentro de esta filosofía es que la mujer no nace, llega a serlo. Y esto nos está hablando de un proceso a través de la educación, en donde se van conformando las identidades masculinas y femeninas. Por lo tanto, una mujer llega a ser mujer a través de una serie de mandatos educativos, de formas, de creencias, que la van moldeando según cada cultura para que sea una mujer en una sociedad, digamos, patriarcal, generalmente patriarcal. La siguiente, por favor. Dentro del feminismo, una de las propuestas es la despatriarcalización. Este es un proceso mediante el cual los hombres transitan de un modelo de masculinidad patriarcal a un modelo de masculinidad igualitaria. ¿Y cuál sería el rasgo de esa masculinidad igualitaria? Pues que los hombres considerarían a las mujeres como no inferiores ni de su propiedad ni a su servicio. Y esto es importante porque es la propuesta de esta conferencia de que despatriarcalicemos el lenguaje androcéntrico de lo cotidiano, el lenguaje tanto escrito como hablado. La siguiente, por favor. Entrando en lo que sería el eje de por qué es importante hablar en femenino y masculino, quisiera mencionar que la información que se transmite reproduce estereotipos de género, y eso lo vemos en los anuncios, las telenovelas, las revistas, televisión, el mismo WhatsApp que les he mostrado al principio en este programa de atención a la violencia adolescentes, se está transmitiendo. Vemos que a través de la palabra es un vehículo importantísimo para transmitir las ideas. Michel Foucault, un filósofo francés, decía que las cosas que no se nombran no existen. Y por lo tanto también yo diría que las cosas que no existen, si se nombran, existen. Y pongo el ejemplo del alma. ¿Alguien me podría decir cuánto pesa el alma? ¿De qué color es? ¿Qué tamaño tiene? ¿En dónde se encuentra? Y sin embargo, aunque no tenemos esas evidencias científicas de la existencia de un concepto, de un objeto, de una idea, sin embargo, están presentes. Quisiera también, por lo tanto, ponerles el ejemplo de que si algo no se nombra, no existe. Y me voy a basar en el ejemplo del caso del hombre de Tepexpan, que es una localidad que está cercana a Texcoco, donde yo vivo, pero además es una zona en donde se han encontrado restos óseos de las poblaciones iniciales que habitaron en América. De hecho, este estudio son los huesos, y son huesos de una mujer. Si decimos el hombre de Tepexpan, estamos invisibilizando a las mujeres. Realmente estamos incluso mintiendo, la ciencia estaría mintiendo, porque no son los huesos de un hombre, son los de una mujer, por las consecuencias que eso tiene, porque los huesos femeninos, específicamente de la cadera, nos pueden dar información de la capacidad reproductiva de esa población, cuántos seres humanos pudieron habitar
también qué tipo de alimentación tenían, la antigüedad, las fechas de carbono 14, los análisis de carbono 14 nos dan la fecha exacta de a qué etapa corresponden esos huesos encontrados. La siguiente, por favor. También quisiera, no, mejor con este nos quedamos, quisiera poner más ejemplos. En el caso de la importancia del lenguaje para la ciencia, para la universidad, es fundamental. Y aquí en la Universidad de Zacatecas, que hay carreras diferenciadas de pues, biología, de sociología, psicología, es importantísimo hablar de una forma muy concreta y precisa. Quisiera poner el ejemplo de la biología. En la biología, al utilizar un lenguaje androcéntrico, se está invisibilizando el comportamiento animal y eso nos puede llevar a equivocaciones. Y pongo dos ejemplos. Cuando dicen los leones cazan en equipo para obtener un éxito de la presa a la que quieren cazar, es mentira, porque las que cazan son las leonas y cazan además porque son madre, hija, la tía, la abuela. Hay una colaboración femenina para cazar una presa, que por cierto, esa presa después es comida por el león que no ha participado en la caza de esa presa. También quisiera poner el ejemplo de los elefantes, cuando dicen que los elefantes tienen una memoria en donde pueden recordar después de 40 años cuál es la ruta para llegar en la selva a la zona donde hay un pozo de agua, una fuente de agua. No son los elefantes, son las elefantas las que tienen en la manada y especialmente la lideresa de la manada, del grupo, en esa manada de hembras, jóvenes, crías, etcétera, que son dirigidas por la más sabia, la hembra de mayores conocimientos y de experiencia. Por lo tanto, por eso es importante. Si hablamos, por ejemplo, en antropología, recordando a Malinowski, que fue uno de los grandes antropólogos británicos, estuvo haciendo investigaciones en las Islas Trobriand, en las Islas de Samoa, en el Pacífico Asiático. Cuando decimos los samoanos tienen la costumbre de reunirse en casas colectivas, estamos invisibilizando a las samoanas. Por ello, lo que estamos haciendo es, en el ámbito universitario, mentir porque estamos tergiversando. Al utilizar un lenguaje masculino, estamos invisibilizando la realidad. Por ello es tan importante que consideremos el lenguaje incluyente de género. La siguiente, por favor. Pero además hay razones para el uso del lenguaje que tiene que ver con toda una trayectoria de visibilizar a un sujeto que es la mitad de la población, que son las mujeres. Cuando hablamos, por ejemplo, de Olympia de Gouges, en 1789, ella habló de los derechos de la mujer y la ciudadana en réplica a cuando la Revolución Francesa estableció los derechos del hombre y el ciudadano, pero no incluyó a las ciudadanas. Por eso, desde ese momento, Olympia de Gouges dijo, las mujeres también somos ciudadanas y tenemos que tener los mismos derechos. Gerda Lerner, en su obra magnífica sobre el origen del patriarcado, alude también a la necesidad de utilizar un lenguaje que no sea androcéntrico, un lenguaje que visibilice a las mujeres. Y por supuesto Luz Irigaray, también una de las grandes psicoanalistas, en donde influye, su recomendación es que utilicemos un lenguaje para identificar, en el caso de las mujeres, nuestra identidad para existir en el mundo. Por ello es importante existir filosóficamente, política, cultural, socialmente, económicamente. Es también un aspecto político el derecho a la ciudadanía de las mujeres y sobre todo promover la igualdad entre mujeres y hombres. Eso es una de las razones importantes de por qué tenemos que utilizar lenguaje de género feminista, lenguaje incluyente. La siguiente, por favor. Vamos a pasar a la siguiente, porque les quisiera mostrar algunos ejemplos de cómo se utiliza el lenguaje, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México. Esta fue una campaña para promover el diccionario Larousse, que es muy conocido, y utilizó un discurso, podríamos decir, feminista. ¿Por qué? Aquí vemos que pone falda,
¿Cómo definimos falda? La falda es una prenda de vestir femenina que no debería de usarse con miedo. ¿A qué está aludiendo esta frase? Está aludiendo a cómo las mujeres, cuando van vestidas con falda o un vestido, son agredidas verbalmente por los hombres, se les acerca, les dicen cosas, desde piropos hasta groserías, pero también incluso hay hombres que toman fotografías con su celular mostrando las piernas y algunos se acerca hasta mostrar qué es lo que hay debajo de la falda. Esas son actitudes patriarcales. La siguiente, por favor. Este otro es otro mensaje que es no es no. Claro, quienes estamos acostumbradas, digamos, dentro también del mandato patriarcal, existe la creencia de que cuando las mujeres dicen no, en realidad lo que quieren decir es sí. Y entonces si yo quiero como joven o como muchacho que una jovencita salga conmigo y ella me dice que no, yo lo interpreto, porque así me lo han enseñado a nivel patriarcal, de que en realidad lo que ella quiere hacer es hacerse la interesante. Lo que quiere es que yo siga insistiendo, lo que quiere. Entonces aquí hay un sobreentendido de que cuando las mujeres dicen que no quiero salir con tal compañero, que no quiero ir a tal lugar, que no quiero que me sigan acosando, que no quiero que me envíen más mensajes en el celular, no es respetado. Y entonces se entiende que no, en este sentido, como feminista, sería no es no. También es cierto que a las mujeres se les educa para que seduzcan, seduzcan patriarcalmente, y entonces esta puede ser también, digamos que lo podemos encontrar en relaciones de pareja, en donde sí hay jóvenes que utilizan el no para generar un gancho con respecto al joven, de que siga llamándola, de que siga insistiendo. Entonces, como vemos, el patriarcado está utilizando el lenguaje y estos mandatos, tanto para mujeres como para hombres, de manera perniciosa, de manera destructiva, de manera que es realmente cínica, y es el ejemplo en estos sentidos. Quisiera que viéramos la siguiente, por favor, que es el uso de la palabra presidenta. En la Real Academia de la Lengua ha dicho que es incorrecto decir presidenta, porque por normas lingüísticas lo correcto es presidente. Pero es interesante que es igual de correcto decir comedianta, gobernanta, clienta, ayudanta, intendenta y sirvienta. Porque si la duda se plantea con presidenta, pero no con sirvienta, entonces no es una duda lingüística, es una cuestión política. Si la Real Academia de la Lengua sí acepta que se diga sirvienta y no presidenta, lo que estamos viendo es que las personas, los hombres y poquitas mujeres que forman parte de la Academia de la Lengua son patriarcales. Y podemos ver que si aceptamos que sea sirvienta, porque ese es un rol que las mujeres tienen que hacer dentro de estos mandatos patriarcales, pero no presidenta, porque lingüísticamente es incorrecto. Entonces vemos este cinismo patriarcal, el utilizar, al basarse en justificaciones lingüísticas para no aceptar una realidad de la sociedad. La siguiente, por favor. Entraríamos en el último eje de análisis, que son las propuestas político-lingüísticas. ¿Cómo podemos incluir en nuestras tesis de investigación, artículos, esas propuestas? Pues empezando por utilizar la A, el utilizar el femenino. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en el modelo de equidad de género que fue presentado por INMujeres, el contrato laboral tiene que decir, verificar que sea relativo a género incluyente. Y decimos trabajadora, trabajador, director, directora, doctora. Realmente este es uno de los elementos, incluir el femenino en ese lenguaje. La siguiente, por favor. Por ejemplo, otra forma es poner entre paréntesis la A o la O. En este caso, felicitamos a los ingenieros y ingenieras agrónomas y agrónomos. La siguiente, por favor.
Es importante también que en las comunicaciones impresos internas, por ejemplo en la Universidad de Zacatecas, todos los oficios de las autoridades incluyan lenguaje de género. En ese sentido, tanto escrito como también en fax, en mensajes de WhatsApp, Twitter, Facebook, etc. La siguiente, por favor. El no utilizar el masculino como genérico es importantísimo y cuando se alude a la palabra hombre, por ejemplo, en un sentido universal, se estaría ocultando las aportaciones de las mujeres. Por lo tanto, se propone que se sustituya hombre y hombres por persona, ser humano, humanidad, hombres y mujeres. Y en la siguiente diapositiva, por favor, vamos a ver los ejemplos de que en vez de decir el hombre, digamos la humanidad o la inteligencia del hombre, la inteligencia humana o el trabajo del hombre, podemos decir el trabajo de hombres y de mujeres. Entonces, lo correcto frente a lo incorrecto. La siguiente, por favor. Una de las también propuestas es que modifiquemos los tratamientos. Dentro del patriarcado está perfectamente establecido que se diferencie señora y señorita. ¿Por qué? Porque señora está aludiendo a una mujer casada y señorita a una mujer soltera. ¿Por qué es importante identificar si una mujer está casada o está soltera? Pues sí, es muy importante para el patriarcado, porque eso supone la accesibilidad que tienen los hombres hacia las mujeres. Si una mujer se presenta como señora, el patriarca y patriarquita que está escuchando sabe que esa mujer es de otro patriarca y por lo tanto no puede tener acceso a esa mujer. Mientras que si la mujer se identifica como señorita, sabe que está disponible. Y esto tiene que ver también, digamos, se justifica en el sentido de que por qué no hay señorito en el tratamiento, por qué solamente decimos señor y no señorito, precisamente porque quien está emitiendo la forma, el código de tratamiento es patriarcal y a quienes les interesa es a los hombres, no a las mujeres. A las mujeres no se nos permite el acceso de tener, en este sentido patriarcal, de mi propiedad un hombre o un señorito, un señor o un señorito. Por ello, la propuesta es que no utilicemos ni señora ni señorita, sino, por favor, la siguiente, que diga señora. Por ejemplo, asistieron la señora Muñoz y la señora González junto con el señor Martínez. O si también podemos utilizar, asistieron las licenciadas, la ciudadana, pero no utilizar señora o señorita para, digamos, identificar y sobre todo utilizar un lenguaje más igualitario y de respeto. La siguiente, por favor. También si nos centramos en las carreras profesionales, es importante que el título de la carrera, y estamos en la Universidad de Zacatecas, identifique al sujeto que obtiene ese título, el sujeto y la sujeta, la integrante. Entonces, no sería correcto decir Juana Pérez, médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zacatecas. Lo correcto es decir médica. Y la siguiente imagen es un ejemplo de cómo se utiliza, por ejemplo, en mi institución, el título es Lourdes Alejandra Romero, maestra en ciencias, o Juan Carlos Lip Roblero, maestro. Lo mismo doctora o doctor. Esto es muy importante en un ámbito académico en donde se promueven los derechos de hombres y de mujeres y la igualdad en el ámbito académico administrativo. La siguiente, por favor. Uno de los elementos para transmitir lenguaje incluyente también tiene que ver con el concordar el género con la última persona de la frase. Por ejemplo, compañeras y compañeros trabajadores. Aquí lo que es la concordancia es el compañeros con trabajadores, el sujeto con el sustantivo o el adjetivo. Por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, si el rector o la rectora da la bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso, sería correcto decir bienvenidos y bienvenidas alumnas de nuevo ingreso o bienvenidas y bienvenidos alumnos de nuevo ingreso. Y se dan cuenta de cómo la propia lingüística, cuestiones nos facilitan
en el idioma, en el lenguaje, cómo visibilizar a los sujetos femeninos y masculinos. La siguiente, por favor. También es importante la igualdad en la redacción. Establecer formas precisas para explicar la participación de las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, no es lo mismo decir a las mujeres mexicanas les fue otorgado el voto en 1953 que decir las mujeres mexicanas ganaron el derecho al voto en 1953, porque el análisis de la frase de que les fue otorgado es como si fuera un regalo, una pleitesía, algo que se le da a un inferior por parte de un superior. Les otorgamos graciosamente sus derechos. Y en el caso de decir las mujeres ganaron el derecho al voto, es porque se está reconociendo la lucha, las manifestaciones, las iniciativas que desde 1916, con el Congreso Feminista que se celebró en Yucatán, las mujeres han propuesto el derecho al voto en México. Por ello es tan importante que el lenguaje visibilice a ambos, hombres y mujeres. La siguiente, por favor. También se utilizan en la forma de redacción incluyente, por ejemplo, la E. Hay compañeras que utilizan todes para todes les ciudadanes para incluir a hombres y mujeres. Otras formas se utiliza una X, todex, o sea, sustituyen la O por una X, lox, ciudadanos. Y hay otra propuesta que es la que yo apoyo, que es a favor del uso de la arroba. La arroba es un signo lingüístico que se ha utilizado desde la Edad Media. Por ejemplo, el origen de la abreviatura del latín se utilizaba este símbolo como abreviatura de ad. También en el inglés abreviaban con esta arroba el ad, que ahorra espacio en un pergamino en el que se escribían datos. También tiene un origen hispánico árabe que significa arroba, que alude a una medida de peso y volumen. Podríamos decir una cuarta parte de los kilos de arroz o de lo que se transportara. En el ámbito, por ejemplo, de los mercaderes italianos, venecianos, florentinos, utilizaban la arroba como ánfora. El ánfora es un recipiente de transporte que puede medir una unidad de transporte y de peso, y por eso ponían la arroba y un 7, por ejemplo. El ánfora sabemos que llevaba 7 litros de aceite y los mercaderes ubicaban por este símbolo. También con Ray Tomlinson, que fue el creador del primer software de correo electrónico en el 71, él adoptó este carácter gráfico para identificar la separación entre la persona y el lugar, si es Gmail, Yahoo, etc. Y se utiliza este símbolo como un recurso para que la persona que lo ve sabe que se está incluyendo a los dos, hombres y mujeres. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Este es un aviso en el metro, en donde vemos que dice amigo y amiga migrante, bienvenido y bienvenida a la Ciudad de México. Quien lo está viendo, sabemos que está refiriéndose a hombres y a mujeres con la arroba. La siguiente, por favor. También en la Ciudad de México, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, por ejemplo, dice, nuestra ciudad la podemos disfrutar todos y todas. Y se está refiriendo a un programa de turismo para grupos vulnerables. O en una plaza comercial, el mensaje de feliz día a los hombres y mujeres del futuro, diciendo feliz día del niño y la niña con el uso de la arroba. La siguiente, por favor. Quisiera ir concluyendo, indicando este ejemplo también. Este es un periódico en Madrid, en donde la comunidad ecuatoriana de migrantes es muy amplia, y el gobierno ecuatoriano dice, juntos construimos interculturalidad, todas y todos somos migrantes. Entonces son algunos de esos ejemplos que nos permiten entender visualmente que está incluido la arroba, la A y la O, y hablando de manera hablada, identificaríamos la lectura indicando todos y todas. Y por último, llegaríamos a las conclusiones de esta conferencia. La siguiente, por favor.
diciendo que necesitamos despatriarcalizar el lenguaje para acabar con el sexismo y promover la equidad, la educación igualitaria en la Universidad Autónoma de Zacatecas y una sociedad democrática garante de la igualdad entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias por su atención y realmente ha sido un placer estar con ustedes en esta conferencia. Gracias. Doctora Norma, está desactivado su micrófono. Muchísimas gracias por comentarme esto, Estefanía. Decía yo que agradecía esta participación tan importante de la conferencia de la doctora Pilar Alberti. No me gustaría, antes de despedir esta sesión, solamente puntualizar si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta que se quisiera hacer a la doctora Pilar sobre lo que expuso o que se desprenda de ella, pues sería el... Si quiere alguien hacer uso de la voz para yo cerrar mi micrófono, o todo quedó muy claro con lo que nos compartió la doctora. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, colegas, personas que nos acompañan en esta sesión? Adelante, Karina. Sí, gracias. Buen día. Bueno, antes que nada, es un placer conocerla, doctora Pilar. Para mí ha sido bastante nutritivo lo que nos ha compartido el día de hoy. Desde mi perspectiva, y la verdad estoy como con sentimientos encontrados porque nunca en mi vida me había detenido a ver esta parte de lo que es la equidad y sexismo en cuestiones de uno que pues somos mujeres, ¿no? Yo siempre era muy ajena a estos temas, incluso yo llegué a pensar, bueno, pues somos incluidas en todo, tengo un trabajo, puedo mantenerme de cierta forma, o sea, yo no he sufrido como que esa discriminación. Pero con esta conferencia me doy cuenta que desde el simple hecho de nacer mujeres, aunque no lo vivamos en carne propia, realmente somos discriminadas, ¿sí? Entonces, a mí la letra de la canción, también soy muy ajena a ese tipo de música, pero el simple hecho de escucharla me quedé sorprendida. Y yo comentaba con algunos compañeros que lo más impresionante es que nosotras como mujeres muchas veces lo aceptamos a quienes las dedican, o sea, la cantan, la sufren, la viven. Y yo creo que ya desde ese punto considero que como mujeres, pues sí, nosotras mismas nos damos el valor, nos lo quitamos o tratamos de mantenerlo en equidad. Entonces yo la verdad, doctora, me voy muy satisfecha. La verdad es que este tema para mí, a partir de hoy, va a ser de los que voy a trabajar pues en mi vida, buscar más información acerca de, y pues no me queda más que agradecerle, de verdad, gracias por ese conocimiento tan grande que nos acaba de transmitir, y pues enhorabuena. Felicidades, doctora. Muchas gracias, Karina. ¿Hubiera alguna otra intervención, pregunta, comentario? ¿Nadie más? Yo. Adelante, Emanuel. Sí, mire, ¿cómo hacer para que la Real Academia de la Lengua Española acepte el lenguaje inclusivo? Ya ve que ha estado renuente a, pues, a aceptar estas modificaciones al lenguaje para incluir a ambos sexos, ¿sí? Entonces, o para el lenguaje inclusivo en sí. ¿Cómo hacerle? Porque, pues, según la historia, pues la H muda no existía, la H era una F y tuvieron que aceptar después que se cambiara y que se inventara una nueva letra. Entonces, más o menos en ese sentido va mi pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Claro. jóvenes? Sí, yo quería... Adelante, René.
Listo, ¿ya se escucha ahí? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Esperemos que no haya tanta interferencia. Adelante. Bueno, buenos días todavía a todos y todas, ¿verdad? A mí me gustaría preguntarle, doctora, y más que nada por la observación, la verdad fue una participación muy agradable, en el sentido de escucharla. En lo otro, así que a mí me gustaría preguntar más bien, ¿cómo ha visto usted la reacción en el aspecto masculino, las reacciones que se han tenido y cómo hemos ido avanzando, por ejemplo, los hombres en este aspecto? Si no hemos sido reacios a la dinámica de aceptar lo que es este nuevo cambio, porque la verdad es muy importante. Yo en lo personal, reconociendo así que la convivencia con la doctora Norma en un seminario, ha sido muy agradable el darnos cuenta que esto puede modificarse y esto puede cambiar. Y sí, prácticamente la pregunta sería, ¿qué cambios ha visto en nosotros, los hombres, a partir y a razón de estas nuevas perspectivas en cuestión de género? Gracias, René. Tenemos 2 preguntas para la doctora Pilar. Si hubiera otra participación para que nos lo hagan saber. Adelante, Francisco. A mí me gustaría Adelante. participar, doctora. Pues muchísimas gracias, doctora Pilar, porque quedé súper, ¿cómo que diga? Interesado, me encantó su conferencia, y a mí me nace una incertidumbre muy fuerte. Yo soy de perfil legal, soy abogado, y nosotros tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y tan fuerte es esto que mencionamos mucho mexicano, pero estamos desvalorizando, menospreciando. Hay un sexismo muy fuerte en nuestra Carta Magna, que hay artículos que solamente menciona, tienen derecho los hombres, hasta en la ciudadanía mexicana, en el artículo 30, es mexicano por nacimiento. Desde ahí empezamos con una cultura tan machista en la que estamos viviendo. Ayer me tocó un ejercicio en mi clase de seminario de investigación, en la cual hasta cierto punto yo me llegué a sentir mal, porque en muchos no incluía el lenguaje inclusivo, que la doctora Norma nos lo ha dado a entender. Y yo me llevé eso a la cama y empecé, bueno, no me lo llevé a la cama, empecé a trabajar mi justificación, empecé a incluir. Pero a mí me da una incertidumbre grandísima cómo desde nuestra Carta Magna, la que nos debe de otorgar los derechos a las mexicanas y a los mexicanos, solamente menciona un sexo. Entonces, esa es una fuerte encomienda que usted, doctora, que tiene los medios, podría proponer a nuestro Congreso de la Unión, que sí sea una constitución inclusiva. Bueno, eso sería solamente mi... Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Una gran tarea, doctora Pilar. Si quiere, comenzamos con esas 3 preguntas. Luego vemos a ver si hay otra ronda. Sí, realmente te agradezco muchísimo las preguntas, los comentarios, y voy a ser muy concreta. En el caso de Karina, cuando ella dice que realmente pues, lo vivimos en carne propia, ella empezó la frase diciendo, nunca me había cuestionado que uno, pues somos mujeres, etc. Y la recomendación a Karina es que diga en voz alta, en vez de uno, una. Porque desde nuestro propio lenguaje tenemos tan interiorizado ese uno, el hablar en masculino, que cuando las mujeres hablamos en femenino hasta nos da miedo. Y se los comento porque son muchos años con mis alumnas, por ejemplo, en la presentación hacemos, dinos es una dinámica, cómo te llamas y qué has estudiado. Y algunas dicen, pues yo me llamo Adalba y soy agrónomo. No, agrónomo no, eres agrónoma. Y ella, cuando dice agrónoma,
hay un efecto neuronal tan importante en la mente de las mujeres cuando hablamos en femenino que nos cambia la identidad. ¿Por qué? Porque al decir una, existimos, y al decirlo en voz alta estamos presentes, no nos invisibilizamos en el uno androcéntrico. Entonces, también quisiera mencionar que, por ejemplo, sobre la canción, Karina decía que ella no pone mucha atención a este tipo de canciones. No son las únicas, las gruperas, las de rap, las de muchísimos, digamos, grupos utilizan una letra tremendamente agresiva. Y quisiera poner el ejemplo de Alejandro Fernández cuando tiene una canción que se llama Mátalas. Mátalas con un ramo de flores, estrangúlalas con besos. O sea, es una apología de la violencia con un doble lenguaje que está jugando con algo positivo, que es el cariño, pero con palabras de una violencia extrema. Y también quisiera mencionar que cuando este tipo de temas los vemos, los comentamos, las mujeres estamos tan identificadas con el rol patriarcal que no distinguimos cuando nos discriminan. En el caso de Karina decía, yo no he sentido eso pues porque tengo trabajo, estoy bien, eso es cierto y qué bueno, yo me alegro, pero ¿qué tal si cuando va caminando por la ciudad de Zacatecas encuentra que alguien la mira de arriba abajo o que alguien le dice o que un compañero de trabajo tiene un comentario sobre la vida sexual y afectiva de Karina? Entonces es como ir desplegando una conciencia de género feminista. ¿Por qué es feminista? Pues porque tiene una visión de crítica al patriarcado. Entonces es en ese sentido y ser conscientes de lo que nos rodea y cómo el patriarcado tiene tentáculos que están en todos los ámbitos, en chistes, en canciones, en un comentario de alguien de la familia, de un primo, de mi tío, de el vecino, en fin. También quisiera mencionar, en el caso de Francisco Emmanuel, como hizo 2 intervenciones, él hizo la primera, cómo hacer para que la Real Academia de la Lengua adopte el lenguaje incluyente de género. Ciertamente se está trabajando con propuestas de iniciativas, manuales de género, o sea, hay un trabajo por parte de las lingüistas que es cómo demostrar que el lenguaje es incluyente, tiene que ser incluyente. Pero también, en este sentido, el hecho de que lo relaciono con la segunda intervención, cuando él comentaba que Emmanuel es abogado y que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos utiliza el masculino androcéntrico. ¿Qué hacer? Yo quisiera retomar que con la Cuarta Transformación el presidente López Obrador está proponiendo hacer una nueva Constitución mexicana. Y nosotras desde los grupos feministas, también trabajando con senadoras, diputadas, estamos proponiendo que sea con lenguaje incluyente. Y de hecho, nosotras, mi colectiva, las constituyentes CDMX feministas, hemos propuesto y hemos transformado la Constitución Violeta, que es la Constitución de la Ciudad de México, que se aprobó en 2017, la hemos revisado y la hemos transformado con inclusión de lenguaje, además de otros artículos añadidos, etcétera, para que sea la Carta de los Derechos de las Mujeres y que las mujeres estemos incluidas en ese ámbito legal que es tan importante. También quisiera mencionar, y qué bueno que me comentó Emmanuel, que es Francisco Emmanuel, que es abogado, porque precisamente los abogados, el trabajar, abogados y abogadas, es muy importante. Hay una frase que dice que la forma es el fondo. Esa en la abogacía, en derecho, la forma es el fondo. ¿Qué significa? Que según cómo esté planteada una denuncia, va a proceder si se sigue juzgando o no el caso. En ese sentido, entonces, utilizar lenguaje incluyente de género es fundamental, y no solamente el lenguaje, sino también una capacitación a las abogadas y abogados para que visualicen y consideren que cuando una mujer pone una denuncia por violencia, por maltratos, por agresiones, se tenga en cuenta que lo que dice la víctima tiene un principio de verdad, porque la construcción de las mujeres en inferioridad hacen que ellas no pongan denuncias, hace que cuando expresan qué es lo que les pasa, lo hagan con lloros, y eso a veces desanima a alguien que está escuchando. ¿Por qué lo hacen así?
porque las han educado en que son inferiores de la propiedad y al servicio de los hombres. Entonces, es en el ámbito de la abogacía la sensibilización en la perspectiva de género, en el lenguaje, pero también en las propias materias que se imparten, cómo abrir una carpeta de investigación por feminicidio y qué elementos tienen que constituir, tiene que tener la perspectiva de género feminista. Paso con René, el compañero René, cuando dice, si hemos encontrado cambios, pues precisamente yo quiero felicitarle porque él es un ejemplo de esos cambios. Cuando él dice buenos días a todos y a todas, estamos encontrando que hay hombres que están en esta transición a las masculinidades igualitarias. No es sencillo, hay reacciones muy violentas y una de ellas que podemos identificar es en los catedráticos de las academias reales de la lengua, y no solamente en España, sino la de México, la de Costa Rica, la de Argentina, etcétera. Entonces, aquí quisiera mencionar a Luis Bonino, es uno de los autores que trabaja las masculinidades con perspectiva de género feminista, y él precisamente habla de estas resistencias. ¿Por qué? Porque la identidad masculina, al ser articulada a través de los mandatos patriarcales, es realmente compleja. No es una cuestión de voluntad que por sí misma vaya a hacer un cambio. Se necesita desenredar la madeja de la masculinidad en el subconsciente, en el inconsciente de los hombres, e ir deconstruyendo y despatriarcalizando. Por lo tanto, las resistencias las vemos en que hay distintas maneras, desde un patriarca que puede ser un cínico y dice, sí, yo estoy de acuerdo con la igualdad entre hombres y mujeres, pero luego cuando llega a su casa, perdón, le dice a su esposa que es una fodonga, que a ver si se arregla y que no sé qué. Entonces tienen un doble juego. También podemos encontrar a los patriarcas violentos, que cuando se encuentran que están atrapados ante una argumentación de las mujeres, lo que hacen es utilizar la violencia para imponer su razón y sus puntos de vista frente a las mujeres, que se rebelan porque no quieren ser ya más golpeadas ni ser inferiores y estar constreñidas a un ámbito de servidumbre y de esclavitud. Ese sería un poco, digamos, en ese sentido, las respuestas. Realmente hay muchísimo que decir. Si hay una segunda ronda, pues para dar la voz a otras personas, pero sobre todo el tipo de reflexión de que el lenguaje, además de escribir con la A y la O, tiene un trasfondo de género que es patriarcal. Y si eso no lo deconstruimos, resistencias muy fuertes. Muchísimas gracias, doctora Pilar. Bueno, hago esta pregunta, si ya no hubiera alguna otra inquietud para cerrar la sesión o si tienen alguna pregunta más. Adelante, Alejandro Dueñas. Vamos pues con esa segunda y última ronda. Alejandro. Más que nada de pregunta, pues más que nada felicitar a la doctora Pilar por su gran reto de reeducar una sociedad, de cómo fomentar esa equidad, esa igualdad de género. Y más que nada es una tarea. Yo soy maestro de primaria, todo mi trabajo por lo generalmente lo he desarrollado en contextos rurales y sabemos que ahí está más arraigado el tema de eso del patriarcado. Entonces nosotros mismos, yo me incluyo de una forma tal vez inconsciente, pero el lenguaje que les doy a mis alumnos es en ese sentido, ¿verdad? De únicamente, bueno, y no por el hecho de dañar o menospreciar a la mujer, sino como así nos educaron y así vamos transmitiendo el concepto y la educación de generación en generación. Entonces, al escucharla, sabemos que nuestro reto es grandísimo de empezar a educar a las nuevas generaciones, pero con esta inclusión, ¿no? De que existen hombres y mujeres, niñas y niños. Tenemos que buscar ese dinamismo con los niños. Es una tarea difícil porque uno enseña en la escuela a crear esos valores en los niños y llegan a la casa y completamente otro mundo diferente, ¿no? Donde no nomás escucha, sino también ve a veces cómo trata el esposo a la esposa, o incluso entre los mismos hermanos,
niñas y niños, sabes que tú te vienes conmigo porque tú eres hombre y vamos a hacer esto, y tú eres mujer y ayuda a tu mamá a hacer los quehaceres. Y peligro, le digamos, que a un niño, un hijo, ponte a lavar o trapear porque son cosas de mujeres. Entonces, creo que es muy importante la tarea nosotros como maestros, empezar a cambiar esos escenarios. Entonces, no sé que no es fácil, yo sé que en su momento, incluso cuando uno da clases, inconscientemente quitan la letra A y ponen la pura letra O. Entonces, pero pues más que nada es eso. Una felicitación, doctora, por su gran proyecto. Sabemos que bueno, son nuevos tiempos, hay otros escenarios a los que hemos vivido, a los que vieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero felicidades, doctora. Es toda mi participación. Gracias, Alejandro. ¿Alguien más quiere externar algo? ¿Hacer una pregunta? Pues me parece... Sí, doctora. Adelante, José Alonso. Muy bien, bueno, pues antes que nada agradecer a la doctora Pilar por una conferencia muy interesante. Sin duda, pues nos contribuye a todos y todas en esta construcción de erradicar el sexismo. Y también, bueno, como maestro de educación básica, en relación a cuál es el papel o acciones que se pueden llevar a cabo desde las instituciones de educación básica. Entiéndase a lo mejor como preescolar, primaria y secundaria, para el lenguaje inclusivo y la equidad de género. Sería todo y muchas gracias. Gracias, José Alonso. Tendríamos una última aportación, una última ronda y concluir esta actividad de los seminarios. Pues me parece que no hay otra aportación, doctora. Cerraríamos con esas dos, la escuchamos. Sí, muy bien. En relación a lo que comentaba Alejandro, en el sentido de que es maestro de primaria rural, realmente es una tarea muy importante, fundamental, porque justamente las áreas rurales están más alejadas de tanto las cuestiones técnicas, de avanzar. Ahora, con la pandemia, las zonas que se han visto más afectadas con esto de la educación por televisión es que no se tienen wifi, internet, tablet, celular, etcétera. Entonces, la educación con estos niños y niñas es diferente, tiene que emplearse de otras maneras, de otras formas. En ese sentido también, el que para los maestros y las maestras visualicen la importancia de que tienen alumnas y tienen alumnos, el hacer el lenguaje, pero también actividades en donde se incluyan a las niñas y a los niños. En general hay investigaciones sobre pedagogía, educación, con perspectiva de género. Ahí la bibliografía es muy amplia, que pudieran ustedes, por ejemplo, consultar a Marina Subirats, donde se hizo, es un ejemplo, si ustedes entran en Google y buscan educación con perspectiva de género, van a encontrar muchísima bibliografía, la actividad, el empoderamiento, digamos, la autoestima, para que las niñas participen, para que los niños respeten a las niñas. El lenguaje es importante. Y aquí quisiera mencionar, no me quisiera extender, pero voy a poner este ejemplo, en el hecho de que cuando Marina Subirats y también Eulalia Lledó, que ha trabajado con el tema del lenguaje, pone el ejemplo de un aula, en un aula hay niños y niñas, y el maestro o la maestra dice, los niños que quieran jugar al fútbol, que levanten la mano. Y una de las niñas levanta la mano, y entonces la maestra o el maestro le dice, pero tú eres niño, pero la niña se queda diciendo, pues no, no soy niño, soy niña. Entonces, ¿por qué levantas la mano? Y sigue la clase, y en un momento dado que ya es el receso, la maestra y el maestro dicen, todos los niños pueden salir a jugar al patio. La niña se queda en su pupitre, en su sitio, porque está esperando a que digan las niñas pueden salir a jugar al patio. ¿Esto qué significa? Que neuronalmente las mujeres, al ser educadas desde este principio patriarcal, tienen que entender cuándo se refieren a nosotras y cuándo se refieren a que nos están excluyendo y que no formamos parte de ese grupo. Y por ello también hacer actividades en donde se diga, vamos a formar varios grupos en donde van a ser los líderes o lideresas, que haya niñas que también sean lideresas, porque en general los niños
como se habla en masculino, se sienten interpelados de una mayor facilidad para que ellos sean los que hagan las cosas, los que representen a la clase, los que hagan el discurso, los que tengan la intervención, que sean los líderes. Por lo tanto, hay que hacer una acción afirmativa para que las niñas, a partir desde el propio lenguaje, incluirlas, preguntarles qué opinan, que hablen, que participen, que sean también lideresas. Entonces, en eso, la labor de los maestros y maestras rurales es fundamental, importantísima y desde luego muy, muy importante para un país en donde se busca una igualdad en la ciudadanía. También quisiera mencionar en el caso de José Alonso, cuando nos comentaba en este sentido la importancia también de la educación básica en preescolar, primaria y secundaria y cómo llevar el asunto, cuáles serían las herramientas. Quisiera mencionar desde las lecturas, los libros tienen que incluir imágenes de niñas, niños, hombres y mujeres que no sean en roles estereotipados, que el lenguaje sea también incluyente, que la bibliografía, y esto también va a nivel universitario, que consultemos en nuestras distintas facultades, que la bibliografía tenga también autoras femeninas en la abogacía, en biología, en educación, etcétera. Pero volviendo a lo que es preescolar, primaria y secundaria, seguramente ustedes están al tanto de que hay una discusión fuertísima actualmente en varios congresos de la República, en donde se quiere imponer el PIN parental. El PIN parental indica que en las clases los maestros y maestras no pueden hablar ni de educación sexual, ni perspectiva de género, ni feminismo, porque los papás emiten un oficio solicitando a la escuela que sus hijos no sean educados en esos términos, con el PIN parental que le decimos. Entonces, esto tiene que ver mucho en cómo la política pública tiene que actuar con leyes, porque estamos en un estado laico, en donde cada persona puede tener unas creencias específicas, pero el Estado laico, y por supuesto hay que respetar todas las religiones y tendencias de creencias, pero el Estado laico tiene la obligación de garantizar una educación científica que sea fidedigna, o sea, comprobable, y que desde luego esté apegada a los ámbitos científicos y no religiosos. Por lo tanto, ¿cómo hacer esto? De cómo digamos, influir en una política de educación para preescolar, que son las edades más importantes. Preescolar, primaria y secundaria es cuando las personas se forman para el resto de su vida. Entonces tiene que ser una educación muy sólida, con principios de igualdad, de interacción, de respeto y desde luego con el lenguaje incluyente es uno de los elementos más potentes para ir cambiando las mentalidades. Sería todo, realmente es un placer estar con ustedes, los comentarios, hay muchísima bibliografía, mi correo electrónico está a disposición de ustedes si quieren enviar algún comentario o tienen alguna duda, o, en fin. Y desde luego agradecer a la doctora Norma Gutiérrez la amabilidad, la gran calidez en la conducción de esta conferencia, las atenciones que he recibido, y desde luego muchísimas gracias a ella por esta oportunidad de estar también con ustedes. Muchísimas gracias. Con esas palabras de agradecimiento, doctora, que sumamos las nuestras desde el programa y todas las personas que asistimos a esta conferencia con todo el aprendizaje y retos que nos deja, le agradecemos mucho. En cuanto nos despidamos de esta sesión, tiene la constancia respectiva en su correo inmediatamente y esperemos que no sea la única vez que nos visita, ojalá hasta en términos presenciales.